Muy buenos días, amada iglesia, familia, amigos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Que la paz del Señor Jesucristo siga reinando en sus vidas y en sus corazones. Agradecemos al Padre por darnos un día más, una oportunidad más de estar delante de su presencia y poder compartir la palabra del Señor, que esperando que sea de bendición para con tu vida. Ánimo hacia adelante, sobre todas las cosas hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre tan lindo, tan maravilloso, que Dios nos dio a su propio Hijo, ¿verdad?, para confiar en Él, y la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ir a la cruz del Calvario y pagar un precio por cada uno de nosotros. El libro de Marcos, capítulo 1, nos enseña la palabra, y hay una historia muy hermosa. En el capítulo 1, versículo 29, dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué hermosa palabra, amados hermanos, en esta gloriosa mañana. La Escritura nos enseña que al salir de la sinagoga, vemos cómo Jesús estaba en la sinagoga, Jesús estaba en la casa de Dios, Jesús estaba llevando a cabo esa oración y estar aún con los maestros de la ley, sino que el Señor, cuando Él llega a la casa de su Padre, dice que los discípulos aún, Simón, Andrés y Jacobo y Juan, estaban ahí juntamente con Él, sino que vemos que aquellos discípulos que más adelante se convirtieron en los apóstoles, le acompañaron a la sinagoga a pasar un momento, ¿verdad?, delante de la presencia del Padre, de Dios, a pasar un momento en esa linda, hermosa presencia. Amados hermanos, cuando el ser humano está en la presencia de Dios, todas las cosas vienen a cambiar en su totalidad. Jesús tomó aquel tiempo para enseñarle a sus discípulos que no había cosa más hermosa el poder estar en la casa del Padre, en la casa de Dios, porque cuando uno va a la oración o va a escuchar la bendita palabra de Dios en el mundo espiritual, comienzan a suceder tantas cosas, ¿verdad? Y no solamente escuchamos la palabra, sino que salimos de ese lugar llenos de su gloria, llenos de su presencia, llenos de aquella palabra en nuestra vida, que lo que nosotros podemos escuchar en la casa de Dios, ponerlo por obra y por práctica. Es necesario el poder acercarnos a la casa de Dios y no ir simplemente por ir, sino ir con el propósito de escuchar la palabra, porque la palabra tiene poder. Y es aquí que cuando el hombre escucha la palabra, esa palabra la vamos a atesorar en nuestro corazón, y esa palabra que nos enseñan o que estamos escuchando en la casa de Dios es para ir allá afuera y llevar la palabra y practicar la palabra y enseñarle la palabra a alguien más que la necesita. Y es algo hermoso el poder acercarnos, tanto esa palabra viene para con nosotros como esa palabra tenemos que ir a entregarla a los demás. Por eso vemos que Jesús estaba en la sinagoga juntamente con Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Pero hay algo lindo que sucedió en ese momento, que cuando ellos ya terminaron de orar, terminaron de escuchar la palabra, terminaron de estar en la presencia de Dios, ahora salieron hacia otro lugar. Y es aquí cuando vemos que a la suegra de Simón, o la suegra de Pedro, ella estaba en casa enferma, sino que de allí fueron a la casa de Pedro. Pero cuando llegaron a la casa de Pedro, se dieron cuenta que la suegra estaba enferma. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando llegamos a visitar un hogar? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos han invitado a una casa? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando hemos salido de la sinagoga, hemos salido de la casa de Dios, y al momento nos damos cuenta de que hay una situación de enfermedad en uno de los hogares? Y es aquí, amados hermanos, que cuando salimos de la casa de Dios, ¿verdad?, traemos la presencia del Padre, la presencia del Hijo y ahora la presencia del Espíritu Santo. Traemos la palabra con nosotros, y que cuando llegamos a hacer aquella visita, y si alguien está enfermo, es aquí momento de poner por obra la bendita palabra del Señor. Jesús se dio cuenta, aunque él ya lo sabía, que la suegra de Pedro estaba
estaba en casa que tenía fiebre, estaba enferma aquella mujer, y vemos aquí cómo el Señor se acercó con ella. Dice, entonces Él se acercó y la tomó de la mano. La importancia es en esta mañana que Jesús está cerca de ti, que la presencia del Padre está cerca de ti. Jesús se acercó a donde estaba la suegra de Pedro, y ahí sucedieron grandes cosas, porque al momento simplemente la tomó de la mano y la levantó. Imagínese el poder de la palabra, el poder de tener la presencia de Dios en nuestra vida, que simplemente con un toque aquella persona puede llegar a ser sana. Simplemente con un toque aquella persona recibe aquella sanidad. Por eso la importancia de poder estar en la presencia del Padre, porque al momento que tú toques a alguien, si está enfermo, allí mismo aquella persona va a recibir aquella sanidad. Y es aquí cuando Jesús se acerca con ella y la tomó de la mano y la levantó, y la Biblia dice que inmediatamente la fiebre le dejó, y al momento que la fiebre le deja, aquella mujer se levantó a servirle. Aquella mujer se levantó completamente sana para el reino del Señor. Que en esta mañana tú puedas tocar a alguien, que en esta mañana puedas extender tu mano en alguien y levantar